Hola alumnos, espero que estén bien. En este primer problema de la ayudantía 2 vamos a analizar el conjunto A definido como los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que el valor absoluto de x estrictamente está entre 1 y 2 y que el valor absoluto de y estrictamente también está entre 1 y 2. Entonces, como siempre, les recomiendo analizar las restricciones, qué es lo que nos dicen, y cada una por separado. Entonces, si nos acordamos del curso de álgebra, introducción al cálculo, la primera restricción, que está acá, de los x, se puede dividir en dos partes. Que por un lado, el valor absoluto de x mayor a 1 nos indica que los valores de x son los x menores que menos 1 y que los x pueden ser mayores que 1. Por otro lado, que el valor absoluto de x sea menor que 2 nos indica que los valores de x pueden estar entre menos 2 y 2. Y la desigualdad sigue siendo estricta en ambos casos. Entonces esto se puede resumir en que x tiene que ser menor estricto que 1, mayor estricto que 1, menor estricto que 2 y mayor estricto que menos 2. Y de esta manera, como son desigualdades estrictas, corresponden a bordes con línea discontinua. Y si consideramos todas las restricciones, nos está diciendo que los puntos del conjunto pertenecen o están entre estos dos intervalos, o entre estas rectas. Luego, con respecto a la segunda restricción, pasa exactamente lo mismo, pero con los valores de y, ya que en valor absoluto este tiene que ser mayor a 1 y menor a 2. Y esto también se divide en dos partes. Por un lado, que el valor absoluto de y sea mayor a 1, se traduce en que y tiene que ser menor a menos 1 y mayor a 1. Y por otro lado, el valor absoluto de y menor a 2 se traduce en que y pertenece o está entre menos 2 y 2 y estrictamente. O sea, las desigualdades estrictas se mantienen. Por lo tanto, esto se traduce, o en resumen, en 4 desigualdades para y menor a menos 1, mayor a 1, menor a 2 y mayor a menos 2. Y si juntamos esta restricción con la anterior, que la anterior era que los puntos del conjunto estaban en estos o entre estas rectas de x, en esta parte, para los y también pasa lo mismo. Tienen que estar entre estos intervalos, estas rectas. Y al final se va a traducir que los puntos del conjunto van a estar en estos 4 cuadrados. Es como una intersección, por decirlo así. Y con bordes discontinuos, ya que las desigualdades son estrictas. Y aquí lo dibujé con las rectas, pero al final estos bordes no se consideran. O sea, son solo los cuadrados con sus bordes. Y ahí está el conjunto A. Entonces aquí está de nuevo escrito. Y acá hay dos formas alternativas en las que se puede escribir este conjunto. Separando por cada parte o bien uniendo también como en intervalos. Si se te ocurre una forma alternativa o tienes duda de alguna forma de escritura de esto, ponlo en los comentarios. Bien, vamos con analizar los elementos del conjunto. El interior corresponde a todo lo que está dentro sin considerar los bordes y sin considerar puntos aislados, que en este caso no tenemos ninguno. Pero eso es en palabras simples. Por esta misma razón, el interior de A va a quedar igual que el conjunto A. Aquí está el conjunto A, si lo vemos, en que no se consideraba ningún borde en un principio, y el interior al final va a quedar igual, porque considera todo lo adentro sin considerar los bordes. Entonces aquí te hago la pregunta, ¿qué pasaba cuando el interior del conjunto es igual al conjunto? ¿Qué propiedad se cumple? Ahí lo vamos a ver en unos minutos. Y el interior al final queda como los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que el valor absoluto de x está mayor que 1 y menor que 2, y el valor absoluto de y es mayor que 1 y menor que 2. O sea, igual que el conjunto original. Vamos con la herencia. La herencia, recordemos que, en palabras simples, ¿qué era? Es todo, tanto los bordes como el interior como los puntos aislados. De esta forma, la herencia se va a escribir como los puntos x, y pertenecientes a R2, y aquí las desigualdades se vuelven con mayor igual o menor igual, porque en este caso queremos considerar los bordes que en un principio no se consideraban. Y gráficamente, ahí está la diferencia súper clara. En el conjunto original tenemos bordes discontinuos, es decir, que los puntos del conjunto no pertenecen a esas rectas, pero en la herencia sí se consideran estos bordes.
es la adherencia del conjunto. Son los puntos adyacentes o adherentes. Vamos con el conjunto derivado, que este es un concepto que no alcanzamos a revisar bien la ayudantía pasada. Y básicamente, ¿qué es el derivado? En palabras muy simples, el derivado es la adherencia, pero sin considerar los puntos aislados. Y como en este caso, el conjunto A no tenía ningún punto aislado, el derivado va a coincidir con la adherencia. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un punto aislado aquí, la adherencia sí lo consideraría, pero el conjunto derivado no lo consideraría. Esa es la única diferencia en palabras simples del conjunto de adherencia con el de derivado de A. Finalmente vamos con la frontera. La frontera quizás puede ser la que más cueste porque tiene varios elementos y hay que unirlos uno a uno. Y estos elementos corresponden a los bordes. O sea, la frontera, que está definida como la adherencia menos el interior. Frontera, recordemos que se escribe como FR de A, o también se puede escribir como este 6 al revés del conjunto A. Se define como la adherencia menos el interior. Entonces, si la adherencia considera los bordes, el interior y los puntos aislados, si le quitamos el interior, al final la frontera va a quedar con los bordes y los puntos aislados. Entonces, la adherencia, ¿cómo se escribe en este caso? ¿Cómo se determina en este conjunto? Si recordamos, tenemos que ir borde por borde y definiendo entre qué intervalos se mueven las variables de ese borde. Por ejemplo, para el borde izquierdo, que es la recta x igual a menos 2, que está acá, obviamente el conjunto no considera toda esa recta, desde y menos infinito hasta y igual a infinito, sino que son para ciertos valores de y. Y por eso en la frontera es necesario determinar o establecer entre qué valores o intervalos pertenece una variable o la otra. Entonces en este caso, la recta x igual a menos 2 con valores de y entre, en valor absoluto mayor o igual a 1 y menor o igual a menos 2. Y esta es una forma resumida, si recordamos las propiedades de las desigualdades, esto es álgebra e introducción al cálculo. Esto aquí se puede traducir en que y pertenece entre 1 y 2 y que y pertenece entre menos 1 y menos 2. Y le pongo el mayor o igual para indicar que sí se consideran estos puntos de los vértices, por decirlo así. Entonces esta es una manera simplificada. Esto perfectamente se puede alargar y separar porque este corchete acá está incluyendo este borde y este borde. Entonces al final tenemos 16 bordes, pero acá yo tengo solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, en cada uno estoy incluyendo los dos bordes de una, matando dos pájaros de un tiro, con esta desigualdad o este intervalo, por decirlo así, resumido. Pero ahí claramente depende del gusto del consumidor, y si te sientes más cómodo escribiendo uno por uno, también es absolutamente válido. No hay una sola forma de escribirlo. Lo importante aquí es que una vez tengas determinados estos bordes, tienes que unirlos con los demás bordes. Entonces, por ejemplo, el segundo borde sería la recta x igual a menos 1, que sería esta de aquí. Y de la misma forma, esa recta, o mejor dicho, el conjunto no considera toda esa recta para sus bordes, sino que solo considera estos pedacitos de acá. Y por eso hay que determinar entre qué intervalo y qué intervalo pertenece el valor de y. Muy bien. Y así se sigue para los y para la recta A. Por ejemplo, y igual a menos 2 sería esta de acá. Entonces ahí también de la misma forma, no es toda esa recta el borde del conjunto, sino que hay que especificar entre qué valores se mueve y, o sea, x en este caso, que sería desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Y eso se escribe de forma resumida, por decirlo así, con esta desigualdad. Bien, entonces en resumen, aquí está el conjunto A, el original. Tenemos el interior de A, que es exactamente igual, porque en el conjunto original los bordes no se consideraban. Y tenemos la adherencia, el conjunto derivado, que veamos que son iguales también, el derivado con la adherencia, y la frontera. Entonces hay que concluir las cosas ahora. Bueno, aquí está el spoiler. Pero la primera pregunta que hay que hacerse es si es abierto o no. Entonces,
Vamos ahora con una definición un poco más técnica, pero que igual es útil recordar. Por ejemplo, un conjunto cualquiera, A incluido en Rn, se va a decir abierto si todos los puntos del conjunto contienen una bola de radio R mayor a 0. Y este radio puede ser muy pequeño. ¿Cuándo no va a ser abierto? Si es que existe al menos un punto para el cual cualquier bola con radio positivo no está en el conjunto. Entonces, ¿cuál es el tip o la forma rápida de ver si un conjunto es abierto o no? Revisando si el interior es igual al conjunto. Y esto es un teorema, es un tip súper útil que dice que va a ser abierto si y solo si el interior de A es igual a A. Entonces, si miramos cómo era A y cómo es el interior de A, nos damos cuenta que son iguales, ¿cierto? Y eso se ve, de hecho, muy gráficamente aquí. Son iguales. Por lo tanto, el conjunto sí es abierto. Luego, ¿será cerrado o no? Por ejemplo, sea un conjunto A subconjunto de Rn. Se dice que A es cerrado si su complemento es abierto. Esa es la definición técnica, esa es la definición formal, que quizás puede resultar un poco complicada de analizar, y por eso está este teorema, que es el tip que yo les doy para revisarlo de forma rápida. Entonces va a ser cerrado un conjunto si y solo si su adherencia es igual al conjunto. Y en este caso, si recordamos o si revisamos cómo era la adherencia del conjunto versus el conjunto, nos damos cuenta que no son iguales, ya que en el conjunto original no se están considerando los bordes porque son desigualdades estrictas, y en la adherencia sí se consideran esos bordes, ya que las desigualdades se vuelven mayor o igual o menor o igual. Esto se ve claramente en el gráfico. Ahí podemos darnos cuenta de que no son iguales. Y por esa razón, cuando la adherencia no es igual al conjunto, entonces no es cerrado. No es cerrado. Luego, ¿es acotado o no el conjunto? Por ejemplo, sea A un subconjunto de Rn. Se dice que A es acotado si es que se puede contener en alguna bola mayor a él. Entonces, en términos simples, un conjunto es acotado cuando se puede encerrar en alguna bola que tenga un radio lo suficientemente grande como para contenerlo. Entonces, en este caso sí se cumple y el conjunto es acotado, pero por ejemplo, si nuestro conjunto se siguiese abriendo para allá hasta el infinito y todos los puntos del conjunto podrían estar entre esas rectas, o sea, de aquí para allá, ahí no sería acotado, ya que ninguna bola, ni de tamaño 100 ni de tamaño 10.000, podría contener a los puntos del conjunto que están siguiendo para allá, hasta el infinito. Entonces, los casos son bastante obvios, no hay nada como muy difícil de ver en este tipo de preguntas si es acotado o no, y se ve caso a caso. Entonces, sí es acotado. Finalmente, si es compacto o no. Y un conjunto es compacto solo si es cerrado y acotado al mismo tiempo. En este caso, el conjunto no es cerrado, pero sí es acotado. Y la decisión que se toma acá es que no es compacto. ¿Por qué? Tiene que cumplir las dos. Compacto. La cuarta parte de este ejercicio es revisar cómo cambian todas las respuestas si al conjunto original se le añade el punto 0,0, punto aislado. Y para esto lo expresé definiendo el conjunto A', que al final este es el que vamos a analizar, como el conjunto original en unión con el punto 0,0. Y acá está escrito matemáticamente, y como podemos ver gráficamente, el conjunto A' es los 4 cuadrados que estaban antes con el punto aislado 0,0. Este es nuestro conjunto A volver a analizar. Bien, entonces con respecto al interior, tenemos que recordar que considera lo que está dentro sin considerar los bordes ni los puntos aislados. Por eso, si comparamos el conjunto A' con el interior de A', la única diferencia sería que ya no está el 0,0 porque en el interior no se consideran esos puntos aislados. Entonces el interior de A queda como los puntos X, Y, tales que el valor absoluto de X es mayor que 1, menor que 2, y que el valor absoluto de Y es mayor que 1,
menor que 2, para definir estos bordes de aquí, de los 4 cuadrados. La adherencia, recordemos que sí considera todo, considera tanto los bordes como los puntos aislados y también el interior. Entonces, la adherencia queda como los puntos X, Y pertenecientes a R2, tales que se cumplen las mismas desigualdades, pero con mayor igual y menor igual, para decir que sí se incluyen los bordes con línea continua y en unión con el punto 0,0. Y ahí está la adherencia del conjunto. El derivado, recordamos que es igual a la adherencia, pero sin los puntos aislados. En este caso, la única diferencia entre el derivado y la adherencia va a ser esa, que la adherencia sí considera el punto 0,0 y el conjunto derivado no lo considera y no se le pone unión 0,0. Finalmente, la frontera. La frontera también queda exactamente igual que en la parte anterior, pero hay que agregarle el punto aislado, porque la frontera, recordemos que se define como la adherencia menos el interior. Y la adherencia, recordemos que considera bordes, puntos aislados e interior. Entonces, si le quitamos el interior, quedan los bordes con los puntos aislados. Y por eso se le añade al final aquí una unión con el punto 0,0. Es parte de la frontera también. Entonces, en resumen, aquí están todos los elementos del conjunto A', que en este caso recordemos, si considera, o sea, se le añadió el punto 0,0 y ahí está el interior, la adherencia, el derivado y la frontera. Entonces ahí se pueden ver cuáles son las diferencias entre cada uno y a partir de esto se pueden empezar a concluir si es abierto o no, si es cerrado o no. Entonces, la forma más fácil de revisar si es abierto o no es viendo si el interior calza con el conjunto. Entonces, si miramos, el interior y el conjunto original son distintos, porque en el conjunto original se considera el punto aislado y en el interior no se considera. Entonces, conclusión, el conjunto no es abierto. No es abierto. El conjunto A es cerrado, eso se revisa con la adherencia. Y en este caso, recordemos que la adherencia del conjunto está considerando los bordes, cosa que en el conjunto original no se hace. Entonces ahí las desigualdades son estrictas en el conjunto original, pero en la adherencia no, porque sí se consideran esos bordes. Y de esta manera, a pesar de que tengan el mismo punto, o estén considerando el punto 0,0, la adherencia y el conjunto original no son iguales. Y por esta razón, no es cerrado. Entonces no abierto ni cerrado. No es cerrado. Finalmente, hay que ver si el conjunto es acotado y compacto. Entonces el conjunto en este caso A' sí es acotado, ya que se puede contener en una bola de radio muy grande. Por ejemplo, una bola de radio 100. Va a ser compacto si solo si es acotado y cerrado. En este caso sí es acotado, pero el conjunto no es cerrado. Entonces, como no cumple las dos condiciones, no es compacto. Y esto finaliza el análisis del conjunto A y qué es lo que pasa cuando se añade un punto aislado.